Saludamos a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos traer ante ustedes las diferentes, o vamos a decirlo de esta manera, advertencias. Traemos ante ustedes las diferentes advertencias en las cuales la palabra de nuestro Dios nos advierte de que viene persecución a la iglesia o que hay persecución en la iglesia. Pero queremos también hacer notar de que aquí en el país de Estados Unidos no hay persecución física al instante, pero queremos también traer ante la conciencia de cada uno de ustedes para que nos mantengamos orando por la iglesia aquí en el país de Estados Unidos, especialmente también por la razón de que nos hemos hecho a la idea de que aquí no viene persecución, de que aquí no va a haber persecución, pero sin embargo, en el transcurso de la historia nos hemos mirado de que no ha sido solamente una región o un país los que han llegado a pensar o creer nuestros hermanos que habitan en esos países que nunca iba a llegar persecución, pero sin embargo, cuando les llegó la persecución, lamentablemente, para muchos de ellos, de los cuales habían creído que no iba a haber persecución, se retrayeron de su fe y negaron al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a elaborar un poco sobre cómo la historia nos da razón de que en diferentes tiempos y en diferentes regiones ha habido persecución. Y nosotros en estas partes del mundo no vamos a ser la excepción, sino que al tiempo de nuestro Dios tendrá de llegar también a estas partes del mundo persecución. Y vamos a elaborar algunos puntos importantes en lo cual nosotros recalcamos lo que estamos elaborando para que nos mantengamos así como miembros despiertos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nos mantengamos orando y pidiéndole a nuestro Dios de su bendición. Vamos a elaborar un poco de historia, tanto en la palabra de nuestro Dios como en la historia contemporánea, en aquellas regiones y en los diferentes tiempos donde azotó persecución y aún de aquellos cuales en este tiempo también están sufriendo persecución, y algunos puntos en los cuales miramos también que viene persecución aquí al país de Estados Unidos. Así que vamos a dar una breve información y así sobre ello nosotros vamos a tomar conciencia para que si es que de parte de Dios tengamos de sufrir o bien viene persecución y sufrir aquí persecución física, estemos mental y emocionalmente ya preparados y fortalecidos por la guianza y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El mismo Señor lo declara, lo anticipa, diciéndonos en una manera muy marcada, en lo cual debemos nosotros de considerarlo, por cuestión de que se llega, vuelvo a repetir, a pensar y creer que la persecución solamente fue para aquellos lugares en el tiempo pasado, y nos podemos muy fácil hacer la idea y descartar de que aquí no viene persecución. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo lo anticipa en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, donde él mismo declara diciéndonos: bienaventurados los que padecen persecución. Y aún también podemos mirar que la persecución en la iglesia comenzó en Jerusalén, hablando de la iglesia, especialmente cuando el Señor sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y la iglesia se empezó a expandir no solamente entre el pueblo de Israel, entre el judaísmo, sino también entre los gentiles. Y los registros que quedan en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 2, nos da razón de que la persecución comenzó a azotar en Jerusalén y luego se extendió por otras regiones donde los creyentes fueron dispersados, y eso lo podemos leer en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 1, y también en el libro de los Hechos, en el mismo capítulo 9, versículo 2. Y vuelvo a repetir, el mismo Señor lo anticipa diciéndonos en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, precisamente de que hay una bienaventuranza para aquellos que son perseguidos. El apóstol Pablo también lo menciona a Timoteo, declarándole que todos los que quieran vivir en Cristo Jesús sufrirán persecución,
Y también queremos mencionar sobre las diferentes partes donde ha habido persecución. ah, por cuestión de que después de lo anticipado o por el Señor a la iglesia, eso no quiere decir que la iglesia, después de que sufrió gran persecución, como lo manifiesta en el libro de los Hechos, paró, sino después de lo anticipado, la iglesia siguió sufriendo persecuciones. Podemos elaborar algunos puntos importantes, como por ejemplo en el año 64 por el emperador Nerón, sufrieron fuertes persecuciones. En el año 81 hacia el año 96 por Domiciano, y en el año 98 al año 1117 por Trajano, y luego después por Marco Aurelio en el año 1601 al 180. Después Septimo Severo, después Decio, Valeriano, Aureliano, Maximiano y también Diocleciano en el año 305 al año 34, o sea, desde el año 64 por medio de los emperadores hasta el año 311 la iglesia siguió sufriendo persecución por medio de los diferentes emperadores. Aún Diocleciano llevó la persecución más larga y sistemática con la idea de destruir o traer destrucción por completo a la iglesia o a la fe cristiana. Pero ya para el año 313 el cristianismo fue reconocido legalmente en el Imperio Romano, lo que marcó el fin de las persecuciones por medio de los emperadores con el Edicto de Milán. Pero sin embargo, esto no detuvo las persecuciones, solamente cambió de ser la iglesia perseguida por los emperadores. Ahora la persecución se realiza con el reconocimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana por medio de sus representantes, especialmente en lo que es desde todo en el transcurso de los siglos, pero la historia es amplia y larga para traer la información detallada en cuestión de los primeros siglos después del Edicto de Milán. Pero sin embargo queremos recalcar algunas fechas y algunos acontecimientos importantes en los cuales nos reafirman de que desde que el Señor lo anticipó hasta el tiempo presente, la persecución no ha menguado, sino que deseamos que la persecución después de el Edicto de Milán, después de que los emperadores dejaron de perseguir la iglesia, la persecución se realiza con el reconocimiento, vuelvo a repetir, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde se estructuró la iglesia. Y empezó la persecución por medio de sus representantes, especialmente durante el tiempo de la Reforma. Y a la misma vez también entre la Reforma a través de lo que se le conoció como la Inquisición y otros medios, especialmente en España, Italia y los Países Bajos, los cuales a los protestantes, aquellos que no aceptaron o no reconocieron la estructura política religiosa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ahora sus representantes empezaron a perseguir a nuestros hermanos en la fe que no aceptaron esta forma de estructurarse, ni tampoco las doctrinas o las enseñanzas, y lo que ocasionó fue de que entonces empezaron a perseguirlos. Y vuelvo a remarcar, especialmente en el tiempo que se declara como el tiempo mentado de las Inquisiciones, por medio, vuelvo a repetir, de los representantes de esta tal institución. En Italia, en España, en los Países Bajos, los cuales nuestros hermanos que le llamaban protestantes eran acusados de herejía. Aún llamada Inquisición solamente era un tribunal religioso, en lo cual queda registrado que la primera Inquisición fue creada por medio del bula papal,
y promulgada a finales del siglo XII por el Papa Lucio III. Las persecuciones continúan, no han menguado. Desde lo anticipado por el Maestro, vuelvo a repetir una vez más, y aún lo vuelve a recalcar en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Pero podemos voltear hacia atrás y decir que esto es solamente del pasado. Pero sin embargo, en el tiempo presente, la persecución no ha menguado, sino que la lista mundial de la persecución clasifica anualmente a los 50 países donde los cristianos se enfrentan a la persecución. Por ejemplo, está entre ellos Corea del Norte, Asia, África, Centroamérica, China, y podemos elaborar diferentes países donde al presente nuestros hermanos siguen sufriendo persecución. Queda registrado aún por la lista mundial de la persecución que hay un promedio de 380 millones de cristianos que sufren por su fe. Eso podemos catalogarlo como un alto nivel de persecución. Pero decíamos, ¿qué es lo que hay ahorita aquí? Porque el punto es mirar lo que está pasando aquí en el país de Estados Unidos, donde nos podemos hacer la idea de que nunca va a llegar persecución aquí. Y podemos decir que viene persecución a estas partes del mundo. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos mantengamos orando, pidiéndole a nuestro Dios por aquellos de nuestros hermanos que ahorita en diferentes partes del mundo siguen sufriendo persecución, y que el Señor nos fortalezca a todos y cada uno de nosotros, si es que es la voluntad de Dios que aquí nosotros suframos persecución física. La persecución en la historia ha tenido sus diferentes inicios. Por ejemplo, miramos que después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Mao tomó control de China, o sea, el comunismo en China, nuestros hermanos cristianos que habían creído en el Señor Jesucristo, pero nunca se le había enseñado sobre lo declarado por el Señor de que en el mundo tendréis aflicción. Cuando llegó la aflicción, la persecución a nuestros hermanos en China, muchos de ellos se retrayeron de su fe, aún se convirtieron en enemigos de la cruz de Cristo, porque no se les había instruido e enseñado de que es menester de que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Y qué fue lo que ocasionó? El comunismo tomó control y al cristianismo se le dictó como enemigos del Estado. Igualmente miramos en Corea del Norte, donde nuestros hermanos son por el gobierno considerados como enemigos del Estado porque promulgan leyes que van en contra de los valores cristianos. Igualmente podemos seguir y podemos mirar en una manera muy marcada, especialmente en la administración del país de Estados Unidos, donde se estaban promulgando leyes o pasando leyes que iban en contra de lo establecido por nuestro Dios en su bendita palabra. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Si aquellos en los cuales anhelamos y deseamos agradar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y vivir conforme a su palabra, a su palabra, esas leyes que se estuvieron llevando a cabo, que están en contra de los valores bíblicos, iban a ser aplicados o forzados a que se llevasen a cabo, y si no, iba a haber repercusiones. Y esto se está abriendo la puerta a que viniese persecución aquí al país de los Estados Unidos. Ahora tenemos una administración presente. La administración presente es una administración en la cual ha marcado y dictado su fe en una manera amplia, en una manera abierta. La fe ha proclamado que Estados Unidos es una nación cristiana. Pero sin embargo, este tipo de actitud que es importante, es una alerta para nosotros como cristianos, pero a la misma vez ha estado provocando más odio y ira a aquellos a los cuales no quieren vivir conforme a lo que Dios estableció y quieren dictar sus propias leyes. Y lo que debemos decir, ¿qué vendrá después de esta administración de presente? ¿Seguirá el mismo ritmo o va a tomar un rumbo completamente diferente? Podemos mirar que la sociedad en el país de Estados Unidos está destruida, una nación que fue
establecida bajo fundamentos bíblicos. Aún miramos en el dólar la inscripción que nos dice, en Dios confiamos. Pero sin embargo, la corrupción espiritual que prevalece aquí en la nación, en el país de Estados Unidos, solamente el azote de Dios por amor a su iglesia va a hacer que despierte. Y esto a la misma vez por amor a sus fieles, porque si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvará. Por eso es que debemos de entender que lo único que ha despertado siempre a la iglesia en el transcurso de la historia, igualmente en el pueblo de Israel, fue el azote de Dios para bien y no para mal. Así que mantengámonos orando por cada uno de nosotros en el país de Estados Unidos, porque volvemos a manifestar, volvemos a declarar, viene persecución. Aparentemente no se ve por las enseñanzas y las instrucciones de los indoctos, aquellos que solamente aceleran perdición para sí mismos, en los cuales siguen anunciando un mensaje muy popular, el mensaje de la prosperidad, en lo cual este mensaje es originado en el mismo infierno. Todo lo que debemos seguir recalcando, oremos, porque viene persecución. Así que los invitamos en este momento para que nos unamos en oración y decirle al Señor, Señor, llénanos de fortaleza, alienta nuestro corazón para los tiempos que vienen por delante. Claro, podemos decir que podemos elaborar sobre varios puntos de leyes en las cuales están todavía en función, que van por el lado del gobierno, que van en contra de lo que Dios estableció, y el no sujetarnos o no vivir conforme a lo dictado del gobierno, aunque va esto en contra de la ley, ciertamente traerá repercusiones. Así que vamos a orar y pedirle a nuestro Dios su bendición. Hay muchas cosas que podemos decir concerniente a esto. El extremismo islámico en el cual Dios ha estado levantando de una manera muy especial en Europa, lo podemos mirar muy marcado en Francia y en otros países donde a su tiempo va a ser usado también como un látigo para azotar la necedad de un cristianismo apóstata, tanto en los países europeos como también aquí en los países de Norteamérica. Y que vamos a orar y pedir al Señor su bendición y la iluminación de su Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros, diciéndole, bendito Dios, te damos honra y te damos gloria, Señor. Tú mismo lo anticipaste en tu palabra, Señor Jesucristo, que viene persecución. En la historia hemos mirado, Señor, persecución que nuestros hermanos han sufrido, persecución extrema, martirio extremo y la muerte. Porque tú así lo anticipaste, Señor, que era menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero vivimos en un lugar donde estamos llenos de prosperidad, de mensajes distorsionados de prosperidad, que no van conforme a lo que tú dictas en tu bendita palabra. Y eso ha acarreado un adormecimiento en tu iglesia en estas partes del mundo. Pero es que pedimos tu intervención, Señor, que nos despiertes, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que nos llenes de tu espíritu, Señor, para que nosotros podamos entender, podamos mirar con más claridad, para así, Señor, ponernos alerta, buscar tu rostro, tu fortaleza, con temor y temblor, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de aflicción, viene azote a estas partes del mundo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, ayúdanos a estar despiertos y más que todo, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor, que solamente estar en ti vamos a poder soportar lo que viene por delante. Y pedimos de tu mano la bendición por todos nuestros hermanos que en diferentes partes del mundo siguen sufriendo persecución. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Guarda a tus pequeñitos en estas partes del mundo, Señor, por amor a tu nombre. Amén. Así es, mis hermanos, pues que el Señor los bendiga. Acuérdense que nuestro punto aquí es solamente traer expresiones o palabras en lo cual redarguya nuestra conciencia y nos mantengamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos libre de ese sopor satánico que ya ha estado de tiempo atrás y sigue fuertemente sofocando al pueblo de Dios en estas partes del mundo. Que el Señor grandemente los bendiga.